Sevilla, año 1348. A orillas del Guadalquivir, esta ciudad es una de las grandes puertas comerciales del sur de la Corona de Castilla, un puerto interior conectado por río, caminos y mercados, un lugar donde el movimiento nunca se detiene del todo. Sacos que se descargan, cuerdas que se tensan, ruedas que golpean el empedrado, animales que tiran de carros, voces que regatean desde el amanecer. Al salir el sol, la vida cotidiana se organiza por rutinas simples y esenciales. El pan se prepara en grandes hornos, la harina flota un instante en el aire y luego se posa sobre mesas y delantales. El agua se recoge en cántaros de barro, en fuentes y pozos. La leña se apila bajo aleros y cobertizos. Las calles, estrechas y sinuosas, mezclan el olor de la comida con humo de chimeneas, humedad de piedra, estiércol y polvo. La Sevilla medieval es densa. Las casas se aprietan. Los patios interiores dan sombra. Los arcos conectan callejones y el mercado es un corazón que late desde temprano. Allí se ordenan cestas, barriles y telas. Se alinean frutas y verduras. Se atan ristras de cebollas. Se pesan granos. Se revisan sellos. Cada mercancía tiene un origen, una ruta y un precio. Y detrás de ese precio, una familia que necesita vender o comprar. Pero 1348 no es un año cualquiera. Por el Mediterráneo y Europa avanza una epidemia que dejará una huella profunda, la peste negra. Hoy sabemos que, en muchos casos, estuvo vinculada a la bacteria Yersinia pestis, a pulgas y roedores y a cadenas de contagio que podían acelerarse en ciudades densas y conectadas por rutas comerciales. En el siglo XIV, en cambio, nadie conoce bacterias. Para la mayoría, la enfermedad se explica con el lenguaje disponible: aire corrompido, miasmas, castigo divino, mala fortuna, influencia de los astros y, sobre todo, el temor a lo invisible. En una ciudad portuaria, el miedo viaja con la misma facilidad que las noticias. Primero llega como rumor, historias de otros lugares, de barcos que atracan con tripulaciones debilitadas, de caminos donde la gente evita detenerse. Luego, el rumor adquiere forma. En tal sitio murieron muchos. En tal barrio cerraron puertas. En tal casa la fiebre apareció de golpe. Y entonces ocurre el cambio más importante. La ciudad empieza a mirarse a sí misma con desconfianza. Las plazas siguen abriendo, pero las conversaciones son distintas. Se observan las manos, el cansancio, la tos, los ojos hundidos, se acorta el contacto, se habla desde los umbrales, se evita entrar en interiores ajenos. Los saludos se vuelven más breves. La distancia, en una ciudad hecha para la cercanía, se convierte en una nueva norma. Las autoridades intentan reaccionar con los medios de su tiempo: control en puertas y caminos, inspecciones, normas sobre limpieza, vigilancia de mercados y entradas. Pero una ciudad medieval no puede pararse sin pagar un precio inmediato. Si se detiene el comercio, se detiene el pan. Si se detienen los carros, faltan alimentos. Si se cierran los talleres, falta trabajo. La supervivencia obliga a mantener cierta actividad, incluso cuando el riesgo aumenta. Y al mismo tiempo, la gente busca protección donde puede. Se queman hierbas aromáticas, resinas e incienso para purificar el aire. En calles y casas aparece el humo, que se enrosca y se dispersa con el viento, como si ese gesto pudiera empujar la amenaza hacia afuera. En iglesias y capillas, la luz de las velas se multiplica. Las campanas marcan el tiempo, pero también marcan la inquietud. Más rezos, más procesiones, más promesas. La atención se desplaza hacia lo esencial. También cambia el espacio público. En los portales y en las esquinas se forman pequeños corrillos donde la gente intercambia información con cuidado. ¿Quién enfermó? ¿Qué calle conviene evitar? ¿Qué casas han cerrado? Los compradores tocan menos los productos y preguntan más, como si la palabra pudiera sustituir al contacto. En algunas zonas se intenta ventilar más,
abrir patios, dejar que el sol entre, porque la luz se percibe como protección. La higiene se vuelve una obsesión irregular. Unos barren con insistencia, otros riegan el suelo para asentar el polvo, y muchos confían en olores fuertes para defenderse. Se ven ramos de plantas aromáticas colgados en puertas, bolsitas de hierbas en la ropa y braseros improvisados que llenan de humo callejones estrechos. El viento arrastra esa mezcla por la ciudad y por momentos Sevilla huele a mercado y por momentos huele a alarma. Y con la incertidumbre llega otra presión silenciosa, la economía. Si el miedo vacía un puesto, el vendedor pierde el día. Si el comprador duda, el pan sube. Si falta mano de obra, el ritmo de la ciudad se rompe. Por eso, incluso cuando todos sospechan del aire, muchos siguen saliendo. No por valentía, sino porque no hay alternativa. El agua, el pan, el fuego, el abrigo. En los mercados, algunos puestos desaparecen y otros se concentran. En ciertas calles, las persianas permanecen cerradas. En otras, la vida continúa con una extraña mezcla de normalidad y tensión. Una venta rápida, una mirada larga, un paso atrás, un gesto de cuidado. Carecer de explicación clara también alimenta los conflictos. Circulan acusaciones, se buscan culpables y el rumor puede volverse peligroso. Al mismo tiempo, hay gestos de solidaridad. Vecinos que dejan comida en una puerta, artesanos que trabajan para quien ya no puede salir, cofradías que organizan ayuda y entierros. En una crisis así, la ciudad muestra sus dos caras, miedo y compasión. La atención médica, tal como la entendemos hoy, no existe. Lo que hay es una combinación de saberes tradicionales, prácticas de la época y asistencia comunitaria. Se preparan infusiones, caldos, ungüentos. Se recurre a sangrías o purgas porque la medicina medieval interpreta el cuerpo de otra manera. Algunas acciones pueden aliviar, muchas no cambian el curso de la enfermedad. Y aún así, la gente las realiza porque hacer algo, cualquier cosa, es una forma de recuperar control en medio del caos. La muerte, en tiempos normales, sigue un ritual público. Durante una gran epidemia, ese ritual se vuelve difícil. Los entierros tienden a acelerarse, las comitivas se reducen, las voces bajan. Los patios y callejones que antes sonaban a trabajo y mercado, en ciertos momentos suenan a pasos apresurados y a silencio. Las campanas, otra vez, insisten. Y sin embargo, incluso bajo esa sombra, la ciudad no desaparece de golpe. En el puerto todavía se atan cuerdas, se levantan sacos, se empujan barriles. En los hornos todavía se amasa, porque el hambre no espera. En pozos y fuentes todavía se llena un cántaro. Alguien barre la entrada de una tienda, alguien repara una teja, alguien ordena un puesto con la esperanza de vender lo suficiente para sobrevivir un día más. Esa es una de las claves para imaginar Sevilla en 1348. Dos realidades superpuestas. Por un lado, una ciudad viva, conectada, trabajadora, acostumbrada al intercambio constante. Por otro, una ciudad que empieza a contener la respiración, a modificar costumbres, a buscar explicaciones y refugios, mientras una amenaza invisible recorre los mismos caminos que recorren el pan, el agua y las noticias. Las consecuencias serán profundas. Cuando una epidemia golpea con fuerza, cambia la disponibilidad de mano de obra, altera precios y salarios, reorganiza propiedades, rompe redes de vecindad y deja una marca psicológica duradera. No es solo una crisis sanitaria, es un cambio social. Así que cuando mires estas calles reconstruidas, piensa en lo que no se ve, el peso de la incertidumbre, la manera en que un mercado puede seguir funcionando mientras el miedo crece, la forma en que una ciudad, aún herida, intenta mantener su ritmo. Porque en 1348, en Sevilla, cada amanecer no es solo el inicio de un día, es una prueba de resistencia. Si quieres, el siguiente video puede mostrar Sevilla después,
cuando el golpe ya ha pasado por la ciudad y la vida intenta recomponerse, con menos manos, más silencio y una memoria que tardará generaciones en borrarse.